En la página, va a quedar grabado la charla en la página de Escenarios Saludables. ¿Cómo, perdón? La reunión de formación la organiza Escenarios Saludables, ahora yo voy a explicar qué es, y va a quedar grabada en la página de Escenarios Saludables, la vamos a subir en estos días. ¿Saludables o salvables? Saludables. Muchísimas gracias, discúlpame. No, por favor. Bien. Vamos a comenzar. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Marcos Banzini, yo soy de Escenarios Saludables de Argentina. Escenarios Saludables es una asociación civil que tiene como objetivo la formación comunitaria en prevención del suicidio. Nosotros ya van a ser 10 años que estamos trabajando, dando charlas, dando cursos en distintas partes del país. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, por atrás se va a escuchar una aspiradora que no es que mi señora, sino es que estoy en la oficina y están limpiando. Bien. Pero aparte de esas charlas de una introducción a la temática de la prevención del suicidio, desde el año pasado hemos generado estas charlas de formación permanente, donde una vez al mes convocamos a distintos profesionales para hablar de distintos temas que tienen que ver con la prevención del suicidio o con la problemática del suicidio en sí mismo, para que la comunidad y los profesionales de la salud puedan seguir formándose en esto, ¿no? Sabemos que el suicidio es un problema muy serio y que necesitamos cada día formarnos más, hablar del tema para que se pueda prevenir. Acá, en estas son las charlas que hemos dado hasta ahora, las que están en nuestra página web. Ahora, la última todavía no la pudimos subir porque tuvimos algún cambio de organización en la página, pero salvo la del mes pasado y esta, vamos a tardar un poquito más en subirlas, pero también se van a subir en nuestra página que después les vamos a mostrar. Y hoy tenemos la alegría de poder contar con el licenciado Eugenio Pérez Soto, que nos va a acompañar en esta charla, pero le voy a pasar a María Angélica la posta para que ella lo presente. Antes de eso, una cosita. Nosotros, si alguien necesita un certificado de la charla, se los vamos a mandar por mail. Necesitamos que en el chat pongan su nombre completo y su mail. Controlen que el mail esté bien puesto, porque después lo mandamos y algunos nos rebotan. Los que quieran un certificado de esta charla, pongan su nombre y su mail y en breve recibirán el certificado. María Angélica, todo tuyo. Con mucho gusto. Me toca presentar hoy a Eugenio Pérez Soto, licenciado en Psicología y logoterapeuta, profesor universitario y rector de CEPEL, que es el Centro de Psicología Existencial y Logoterapia. Esta institución tiene su centro base en Cava, capital de la República Argentina, tiene otros centros en San Miguel Loyola, en San Isidro, varios centros más, entre los que está el de CEPEL Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Eugenio nos va a hablar en esta oportunidad de la situación límite desde Víctor Frank. Y yo podría decir, desde mi vivencia particular, que en CEPEL aprendí de una manera amorosa, cordial y empática que el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual y de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física como vivió Víctor Frank en los fríos campos de concentración en la época de la Alemania nazi. De esto nos va a hablar mi admirado, y por muchos, nuestro profesor, admirado por tantos, Eugenio Pérez Soto. Todo tuyo, Eugenio. Un placer va a ser escucharte. Bueno, primero, muchas gracias. Eso es muy práctico.
Muchas gracias por la invitación, Marco, María Angélica, Escenarios Saludables. Realmente trabajar, yo puedo decir que me uní a esta obra a través de María Angélica desde la primera hora, creo, ¿no? María Angélica, porque el proyecto de Marcos me pareció tan noble y a la vez tan necesario para estos tiempos. La alegría en este espacio de encontrar también a todos ustedes que se interesan por el sentido de la vida, la situación límite, y por muchas también miembros de nuestro CEPEL graduados, Nora Alba, CEPEL Atlanta, Georgia, Jaime Panicia, María Angélica Ortiz, profesora de CEPEL, que damos enseñanza de logoterapia, Esperá Mariano Pando, que lo escuché recién y no lo veo, que es de CEPEL Formación Permanente de Coaching Existencial, Teresita Seguí también, graduada en CEPEL de Counselor en Logoterapia, y si me olvido de alguien, todas las familias de CEPEL se unen a esta obra tan noble, tan importante para nuestros tiempos, y una alegría de poder estar con ustedes para compartir este momento que sea seguramente bueno y a la vez elevado para poder ayudar en el acompañamiento, en la escucha, en el consuelo a tantos hombres dolientes que seguramente ustedes ya hoy acompañan. Y poder hablar de Víctor Frankl para quienes están aquí formados en logoterapia, Nora Alba, que es de CEPEL graduados y que se ha formado también, y todos los que están aquí, es hablar primero de un hombre maravilloso que pasó 4 campos de concentración. Por eso a mí me gustó Víctor Frankl siendo joven, que lo estudié en la Facultad de Psicología, en la materia de teología. ¿Por qué? Porque los que estudiamos psicología somos bastante escépticos a cosas espirituales y a cosas como que suenan inauténticas, ¿no? Porque a veces lo espiritual, y sobre todo cuando uno es joven, parece más una postura, una pose, que algo entregado. Evidentemente, quien nos testificó en el mundo que lo espiritual es algo comprometido con la vida, el gran ejemplo para todos y que pudo poner al mundo y deslumbrar al mundo, el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta deslumbró al mundo y enseñó al mundo que lo espiritual se trasciende en una vida y en una entrega. Entonces, cuando uno ve el ejemplo de la Madre Teresa que impacta al mundo y nos sigue impactando su testimonio, ¿no? Y la sencillez de sus escritos, lo que ella dice, y la actitud ante el sufrimiento y ante las personas que iban a morir, los que estaban tirados en la calle, como ustedes saben, ella los buscaba, los acobijaba, saliendo de un lugar, la Madre Teresa, donde estaba en una congregación que trabajaba para chicas de clase alta estudiando, y la madre sintió que tenía que vivir precisamente y tocar a Jesús en el yo tengo sed, tengo sed. Entonces ahí lo espiritual no es una pose, verdaderamente es una vida. Para mí Víctor Frankl también me enseñó que lo espiritual no era una pose, porque pasó 4 campos de concentración. Entonces, cuando uno lee y habla del tema del sufrimiento que vamos a hablar nosotros, la temática del sufrimiento, la situación límite, estos contenidos que ustedes van a ver, que vamos a reflexionar, no salen de un hombre
como Viktor Frankl, de tradición judía, que nace en 1905, que tiene 12ª generación rabínica por parte de padre, que teniendo la visa para irse a Estados Unidos con su mujer, agarra y pedí una señal, dejo a mis padres, me voy, y teniendo la visa para irse a Manhattan, a New York, con su mujer recién recibido, pedí una señal al cielo. ¿Y qué pasó? La sinagoga había sido destruida. Entonces, él entra en la Catedral de San Esteban de Viena y en aquel momento gracias, porque me están saludando de los chicos de cuando estuve en Corrientes hace años y se acuerdan de mí. Gracias, ya tienen que estar recontra recibidos. Gracias, ¿se acuerdan cuando estuve en Corrientes hablando de logoterapia? Entonces fíjense que él se iba a Estados Unidos o quedaba acá con sus padres. Dame Dios una señal. Y entra a la iglesia y recuerda que estaban con el signo de que eran judíos. Se cubre por respeto, dice la estrella, porque entraba en aquellos años preconciliar, entraba a una iglesia, era católica, no era su sinagoga, llora, angustiado, era de tarde, era un lugar de mucha desesperación. Entraban los nazis, los alemanes ya para invadir Viena, y llora y pide una señal. Cuando sale de allí, tiene sus padres mayores, va a su casa y cuando llega a su casa, ve a su padre y arriba del aparador de la casa ve un pedacito de mármol y le pregunta al padre, ¿qué es ese pedacito de mármol que hay ahí? Y le dice, es de la sinagoga que destruyeron, pero pude de las tablas de la ley sacar este pedacito, y justo era el número 4 de los mandamientos, que es honrar padre y madre. Ante ese signo que él pedía, él deja todo, no se va a Manhattan con la visa que tenía, hay que tener la visa en ese momento y poder seguir con su mujer, se queda para cuidar a sus padres, van al campo de concentración, va al campo de concentración, mueren sus padres, muere su mujer Tilly, su gran amor, que estaba embarazada, y él responde a la vida con un sentido trascendente en el amor. Entonces, cuando yo leo la historia de Viktor Frankl, de mi época de facultad, del 78 al 82, y cuando veo el ejemplo de Madre Teresa, verdaderamente lo espiritual, qué lejos está de ser una postura o una cosa de beatería. Lo espiritual es entrega. Es precisamente cuando uno se entrega verdaderamente de corazón. Entonces, Viktor Frankl me mostró ese camino. Cuando yo iba leyendo La presencia ignorada de Dios, El hombre en busca de sentido, me quemaban las manos porque yo estaba recibiendo una formación de tipo psicoanalítica pura. En aquellos años, la mejor facultad, universidad que había en psicología en Buenos Aires para formarse en psicoanálisis era en El Salvador. Yo iba ahí. Y entonces, pero no por interesado por el psicoanálisis, porque fui a El Salvador. Y frente a tanto reduccionismo, tanto hombre
reducido solamente a una pulsión sexual, y Frankel se para ante el profesor de físico-química y le pregunta, teniendo 15 años, le pregunta al profesor, si el hombre fuera nada más que un proceso de oxidación y combustión, ¿qué sería ese hombre? Y Frankel le está confrontando a Freud diciéndole, si el hombre fuera nada más que el motor primero, la libido, ¿qué sería ese hombre solamente movido por sus instintos, la libido? En el ámbito biopsíquico, el hombre es más que la libido, el hombre es una persona que trasciende. El hombre es una persona que trasciende en el amor, y gracias a la bendita libido estamos nosotros, pero trascendiendo en el amor. Entonces fíjense cómo Frankel, ante la situación límite, pide una señal. Ante la situación de preguntarse por el sentido de la vida, se pregunta, ¿el hombre es nada más que un proceso de oxidación y combustión? El hombre, cuando entra al campo de concentración, va a decir, me rasuraron, me quitaron todo, pero no pudieron quitar algo, mi libertad. Por eso, cuando entré al campo de concentración, máxima expresión de la situación límite, me juré a mí mismo no tirarme a las redes del campo, que estaban electrificadas. Me juré a mí mismo no tirarme a las redes del campo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que dice también el Deuteronomio, tienes la vida y la muerte delante de ti, elige la vida. Precisamente en ese momento de desesperación, ¿cuántos se suicidaban? Porque no podían sostener ese máximo sufrimiento. Y se tiraban a las redes del campo. Y Frankel dice, me juré a mí mismo no tirarme a las redes del campo. Entonces, ¿se puede compartir, Marcos? ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Sí, ya te doy. Sí. Entonces Frankel va a hablar que la situación límite, esto que le voy a presentar es la síntesis del libro El hombre en busca de sentido y la situación límite. Ahí podés compartir, Eugenio. Gracias. Y realmente me parece muy bueno que haga una integración. ¿Qué le pasa a una persona en situación límite? Existencialmente, ¿no? No me grité. Entonces, acá tenemos lo siguiente. El Víctor Frank, en el campo de concentración, un judío llama a esta experiencia del campo de concentración, todo este material basado en el hombre en busca de sentido, experimentum crucis, la experiencia de la cruz. Un judío dice esto. Y como toda situación límite, ¿quién no estuvo acá en situación límite de sufrimiento, de culpa, de muerte? Y acá se van a sentir muy reflejados, o nos podemos sentir muy reflejados cuando hemos pasado una situación límite. El primer tema de una situación límite es el shock, el impacto de la situación. Y cuando estaban con el tema de los nazis, entrar al campo de concentración, surge una pregunta existencial: ¿qué va a pasar? Cuando una persona está en situación límite, no sabe qué va a pasar, está bajo impacto, no sabe si es de día, si es de noche. La gente que pasa alrededor ni la registra. ¿Qué actitud voy a tener ante este shock?
me siento paralizado, siento que no puedo reaccionar. Cuando la persona está en situación límite, se siente bloqueado, siente que han quebrado su existencia, que todo el mundo y toda esta situación me lleva a una parálisis, incluso de tiempo y espacio. Estoy bloqueado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaba en esa situación? No sabía. ¿Qué nos va a pasar? La pregunta existencial bien concreta que el hombre se encuentra en el sinsentido y bajo la angustia de la existencia. Siente que la vida le cuestiona. Lo está apelando, le está preguntando. Ahora, cuando el hombre está en la angustia de la nada, está en la angustia de no poder ser. Cuando uno está en la angustia de no poder ser, ¿qué es lo que ocurre? Como síntoma concreto de ese yo y la angustia de no poder ser, el síntoma es precisamente la angustia. Esa angustia que a veces nos paraliza y nos traba la respiración. Sentimos que nuestra respiración se traba. No podemos respirar, nos ahogamos. Empezamos a somatizar. Nuestro cuerpo, con la emoción de la angustia, da señales. Entonces, en el shock, siento la angustia de no poder ser. Y siento la angustia de la nada. Es un momento muy límite. ¿Y qué actitud va a tener la pregunta y la vida pregunta y el hombre debe responder? No es ya el hombre quien pregunta a la vida ¿por qué? ¿Por qué pongo esta reflexión? Porque la psicología tradicional, la del psicoanálisis, siempre se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y acá, cuando uno es cuestionado por la vida, uno, al ser cuestionado por la vida, se orienta a descubrir un sentido, el para qué. Pero yo quiero hacer algo que hay que tener cuidado, y en ambientes espirituales está muy como difundido en algunos ambientes, y yo no estoy de acuerdo. Perfecto, voy a poner pantalla completa. En ambientes espirituales no estoy de acuerdo, porque uno se pregunta, ¿por qué a mí? Ese por qué a mí es lógico ante el yo. Y Frankl dice, del por qué tendremos que dar esa vuelta y ese giro a ¿qué me está preguntando la vida con esto? La vida me está preguntando. Frankl nos saca de ese por qué a mí, que es lógico que ocurra en situación límite, ¿eh? ¿Por qué a mí? ¿Y en qué no estoy de acuerdo? Que lo quiero decir, que en ambientes espirituales hacen mucho daño para mí, es mi humilde opinión, que a veces escucho con muy buena intención, pero con muy mala formación filosófica y existencial, que la gente he escuchado, porque que uno diga en shock, ¿por qué a mí? Es totalmente normal y esperado. Y después hace giro a la vida que me pregunta. Pero primero, ¿por qué a mí? Y he escuchado esto que diga, ¿por qué no a mí? Esto es terrible decir, ¿por qué no a mí? ¿Por qué cómo? ¿Por qué no me va a tocar el sufrimiento, la culpa o la muerte? ¿Por qué no a mí? Me parece que nos estamos parando existencialmente en un lugar muy soberbio. Porque el impacto del sufrimiento, el impacto de la muerte y de la culpa, que es la situación límite, nadie la quiere.
¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere la muerte? ¿Quién quiere la culpa? Nadie. Entonces se escucha esto que dice, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estamos parados? Porque la temática del sufrimiento nos lleva a un proceso profundo de humildad, de tocar el humus, la tierra, de tocar nuestra limitación. Entonces, cuando la vida me pregunta y yo estoy bajo shock y digo, ¿por qué a mí? No lo sé, no lo comprendo. ¿Por qué? Porque entra el misterio. Entonces, ¿cómo yo como hombre ante el misterio existencial del sufrimiento, la culpa y la muerte, me paro diciendo al misterio de la vida, de la situación límite, me paro diciéndole en mi soberbia, ¿por qué no a mí? Pero esto es terrible, lo que está pasando en ambientes espirituales. Porque precisamente la situación límite nos lleva a confrontarnos con nuestra realidad finita, con nuestra realidad que nos sorprende la muerte, nos sorprende la culpa y nos sorprende el sufrimiento. Implica tocar tierra, implica ese camino de humildad que es el humus, y como símbolo corporal es la postración. Cuando nosotros somos tocados por el sufrimiento, la culpa y la muerte, solo nos queda postrarnos, tirarnos en el piso y estar tocando el humus, porque nos lleva a la humildad. Y el único camino para poder tomar la situación límite no es por qué no a mí, es por qué. Y vida, ¿qué me estás preguntando con esto? Oh Dios, ¿qué me estás preguntando con esto? Entonces, hay una realidad de la dimensión espiritual y de la dinámica de la persona trascendente que hay que estar muy ubicados. ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual se madura y se crece en la relación con la vida. Y en la vida también tenemos, obviamente, momentos felices, valores vivenciales, amistad, cariño, creativos, creatividad, encuentro. Pero la vida nos confronta con esta situación límite. Por eso es importante este primer acto de humildad. Y cuando pregunto por qué a mí, es lógico. ¿Por qué? Entonces, es un primer momento de la situación límite. Naturalmente surge la pregunta, ¿por qué? Pero si el hombre se hace esta pregunta bajo este estado de shock, no tendrá ninguna respuesta. ¿Saben por qué? Porque entra el misterio. Porque cada por qué lleva a otro por qué y sin respuesta. Entonces intelectualizamos la vida y ¿qué ocurre? Nos quedamos más vacíos sin ninguna respuesta. Si soy víctima del por qué, me quedaré en la bronca, la agresión, el dolor, el sinsentido. Me rebelo contra Dios, contra todos, me autoagredo. No se trata de no sentir esto, ya que es normal tener estos sentimientos en situación límite frente a lo inesperado, lo inexorable. Y acá está lo que Frankl, ¿no? Fui despojado de todo, de mi condecoración de alpina, que le gustaba escalar a Frankl, del mosaico de una sinagoga judía de Jerusalén,
de la era cristiana, que era ese cuarto mandamiento. En una situación límite nos pueden despojar de todos, de nuestros bienes, de nuestros afectos, de la amistad de alguien, del afecto profundo de alguien, pero no pueden quitar mi persona. Eso fue lo que decía Frankl cuando entraba al campo de concentración. Ese ser yo y la capacidad de decidir desde mi libertad. Y el desafío de responder. Es todo un proceso, este proceso de poder decidir, descubrir mi libertad. Pero el primer momento es el shock, el no sé, inclusive la desesperación, la desesperanza. Estoy bajo impacto. Les quiero traer un salmo. Creo que cuando uno ha estado en angustia, este salmo me parece lindísimo. Fíjense que dice el Salmo 21, veremos que nos describe una situación límite de muerte que clama al cielo. Dios mío, sí, fíjense quienes hemos pasado en algún momento una situación de sufrimiento, culpa y muerte, nos sentimos identificados. Ustedes saben que los salmos es la expresión poética, bellísima, profunda de la Biblia. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Clamo a ti y no vienes a salvarme. Te llamo de día y no me respondes, de noche tampoco me atiendes. Pero tú habitas en el templo, tú eres la esperanza de Israel. En ti esperan nuestros padres y esperaron, y tú los libraste. Te invocaron y tú los salvaste. En ti confiaron y no fueron defraudados. Yo soy un gusano, no un hombre, burla del pueblo, venganza de la gente. Cuantos me ven se ríen de mí, dicen. Confía en el Señor, que Él los salve. Confío en el Señor, que Él los salve, que lo libre si tanto quiere. Es decir, tú, Señor, me diste la vida y me confiaste a los pechos de mi madre. Al nacer, a ti fui consagrado desde el seno materno, eres mi Dios. No te alejes de mí, que estoy sufriendo. Acércate, no tengo quien me ayude. Fíjense que en la persona que está desesperada bajo el shock y el por qué a mí, Frankl es un hombre que va a decir que en toda existencia humana está la presencia de Dios, crea o no crea. Porque en su tesis doctoral filosófica habla en el libro precisamente La presencia ignorada de Dios, ese Dios que nos convoca, que nos acompaña a lo largo de la vida. Y cuando ese Dios que acompaña a lo largo de la vida, si son tan amables, las preguntas al final. Así no interrumpo mi exposición. Gracias. Cuando para Frankl, Dios acompaña a lo largo de la vida, creas o no creas, está la presencia ignorada de Dios en ese hombre, iluminado por la conciencia que lo guía y que se hace escuchar la voz de la trascendencia. Y cuando el hombre dialoga consigo mismo desde la máxima sinceridad con él mismo, para Frankl, más allá que creo o no creo, cuando dialoga con su máxima sinceridad, dialoga con Dios. Esto es interesante, por eso en la angustia, cuando la persona está angustiada y cuando la persona está tocando la angustia de la nada y siente que no hay Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
siente que Dios se cayó, que Dios cómo trajo esto. En esa angustia y aún en ese estar enojado con Dios, para Frankl Dios lo está sosteniendo. Entonces, este es un tema donde para Frankl, no importa que seas creyente o no, Dios está en tu vida, y si sos una persona honesta a la luz de tu conciencia, es lo más sagrado que hay, porque incluye a los que creen y a los que no creen. Y el hombre dialoga con la conciencia, que ilumina nuestra vida. Por eso en esa máxima desesperación y angustia dialoga con su conciencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué no? No quiero saber nada de la vida. Me quiero morir, me quiero matar. Y cuando una persona llega al borde del abismo y se quiere matar, sacarse la vida, y dice no, es porque la conciencia le ilumina el valor de la vida. Y en el suicidio, fíjense que es interesante, nadie sabe el último minuto de la persona que trasciende. Y nadie puede entrar en ese lugar sagrado, que es la intimidad del hombre y su conciencia. Hay que tener mucho cuidado de tener un dedo acusador frente a personas que se han suicidado. La actitud del corazón, de la misericordia, de poder comprender que en ese misterio también trascendió. Porque Frankl va a decir que en la situación límite, como el campo de concentración, lo anormal es lo normal. En toda situación límite, lo anormal es lo normal. Y cuando uno abre la mente, porque nosotros tenemos una mente muy estrecha, ¿saben? Me incluyo yo. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestros paradigmas, nuestra mirada del mundo para comprender el misterio del hombre y su dimensión espiritual y trascendente. Somos muy mediocres. Somos limitados, mediocres, cuadriculados. No podemos entrar y abarcar el misterio de la vida. Solo el misterio de la vida y de la situación límite se abarca desde la actitud del corazón. La actitud del corazón es la que abarca el misterio del hombre y de la existencia. Porque con la actitud del corazón entra la misericordia. Entonces es la única manera de poder comprender el misterio de la vida. Si no, ¿qué pasa? Sacamos el dedo acusador nada más, ese dedo acusador que está ahí, que acusa, y nos ponemos en el lugar de la soberbia. Qué lejos estamos de una dimensión espiritual trascendente, por el camino precisamente de la humildad. Entonces, ¿no? Esta experiencia vivencial del yo parece que Dios no está presente, se puede sentir existencialmente que se está sin nada. Se manifiesta la angustia de no poder ser. Cuando una persona está en situación límite, debemos aceptarla así, en su situación de sinsentido, en toda su incoherencia, porque es una persona doliente, una persona que sufre, que padece, que está bajo shock. Tendremos que contenerla en su sinsentido y en su incoherencia. Está en plena herida y no puede caminar. Tenemos que estar al lado de esta persona, acompañarla, simplemente
estar presente, estar junto a, estar ahí, acompañando a esa persona doliente. Yo estoy acá, yo te acompaño en esta experiencia de la cruz, como lo expresaba Viktor Frankl en su campo de concentración. No hay explicación ni palabras. Cuando hay sufrimiento no hay palabras, no hay explicación. Hay dolor físico, psíquico, espiritual. Por eso el estar junto al otro que sufre, tiene que haber presencia. La presencia no se llena con palabras e intelectualizaciones y racionalizaciones. Solamente estoy con vos a tu lado, te abrazo, te consuelo, te miro. Estoy junto a. Estar desde una actitud, desde una posición de presencia junto a. Podemos mirarlo a los ojos y decirle, aquí estoy, en el silencio, en la intencionalidad de la mirada, considerar al otro de manera profunda, mirarlo con amor, abrazarlo con la mirada y estar con el doliente, acompañarlo, darle nuestro afecto. Así lo estoy ayudando a hacer su experiencia de cruz. Estoy siendo un bálsamo espiritual para él en esa situación límite. Fíjense que cuando uno acompaña al doliente, donde no hay palabras y donde no hay ya nada que hacer, en la mirada se trasciende el amor. Y cuando ya no hay mirada, es esa presencia espiritual de persona a persona donde está la comunión del amor que el otro recibe y que nos recibimos mutuamente en el encuentro espiritual de persona a persona. Es así como se lleva una situación límite, no con la soberbia, ¿por qué no a mí? El ¿por qué no a mí? Me lleva al individualismo, no hay relación yo-tú, no hay encuentro. En la presencia, sin palabras, es el ámbito del encuentro. Y soy un bálsamo espiritual verdaderamente. Y todo esto profundo se da en el silencio. Ese silencio contemplativo, amoroso, ese silencio que acompaña, donde se llora, donde se siente al otro. En la segunda etapa de la situación límite, en esta segunda etapa, la persona precisamente desciende, hay un descenso hasta la profunda desnudez humana, mayor angustia de no poder ser. Dice Frankl, el prisionero escuchará muy pocas preguntas y solo tiene que responder donde responder es decidir. Está desolado y con mayor angustia, es como caer más en la desesperación e ir a tocar fondo, e ir a tocar fondo de la angustia de la nada. El shock, y después viene mayor desolación, mayor angustia, mayor, inclusive sentirse solo y abandonado. Podía suicidarse tirándose contra las alambradas electrificadas. Tenían que decidir entre la vida y la muerte. También hay una pérdida del sentido del tiempo
no se sabe si es de día, si es de noche, los días son iguales, no importa qué pasa en el mundo, pero esa persona que está tocando fondo siente que hay desesperanza y es como un recorrer un túnel que no encuentra la luz. No hay salida. Hay una progresiva muerte interior. La persona doliente que llega así se siente insensible ante lo que ve, ante la vida, ante la muerte, porque está tan inundada del sufrimiento que no puede reaccionar y todo le da igual. En el campo de concentración ya no importaba la muerte de ninguno. Había insensibilidad ante los castigos físicos, ante los castigos psicológicos, pero fíjense, estamos en la segunda etapa donde está la angustia de la nada, donde estamos insensibles, no nos importa nada. Pero dice Frankl, observó en el campo de concentración que había dos intereses. Uno que va a pasar con la guerra, el político, y el otro, el religioso, se unían a rezar. Algo que llama a través de la conciencia, aparece la fe, aparece Dios. A este punto se produce en la persona una huida hacia adentro, hacia el centro vital de la persona, hacia el centro de su ser. Fíjense qué cosa esta naturaleza humana, biológica, psicológica, espiritual, donde cuanto mayor desesperación, angustia de la nada, y tocando fondo y ya morir, se va a encontrar con su desnudez de sí mismo, de su propia persona y de su propia dignidad. Por eso encontrar una persona en este extremo de angustia, ¿por qué nos acercamos, lo escuchamos, lo consolamos, estamos? Porque la dignidad de persona humana le da el derecho siempre a vivir. Y esto es lo más sagrado que tiene toda persona. Y nosotros tenemos que acompañar porque ese doliente tiene derecho a vivir y ser consolado. Por eso estamos complementando al doliente que está en la angustia de no poder ser, solamente con su presencia y con la presencia y sin tanta palabra. Estoy a tu lado, te consuelo, te comprendo y camino con vos. En ese momento, la persona hundida, tocando el fondo de la desesperación, se encuentra con la conciencia. Porque dialoga con la conciencia. La persona tiene que encontrarse con la decisión de tomar una postura. Aparece la propia libertad para dar una respuesta descubriendo una actitud. ¿Vieron cuando dice mucha gente, llega a la terapia y dice, ¿saben? Vengo porque yo me quebré y no pude más. Me quebré. Me quebré y no pude más. Pero por eso vengo. Tocó el fondo de su ser de la angustia, era vivir o morir. Y dialogó con la conciencia. Aparece la propia libertad para dar una respuesta descubriendo una actitud. En la lenta y progresiva muerte interior se encuentra consigo mismo, con su finitud, pero con el desafío de empezar a trascender,
donde comienza un diálogo con la conciencia, o Dios que nos habla a través de ella, dice Frank en La presencia ignorada de Dios. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? La conciencia es esto, nos pregunta. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Si lo hago para mí mismo, ¿quién soy yo? Es decir, que en ese momento es, si yo no tomo la respuesta para pedir ayuda, nadie lo hará por mí. Si no lo hago ahora, la respuesta es en el aquí y ahora, no hay otro momento. La vida me está preguntando aquí y ahora qué actitud voy a tener. Y tengo que responder. Y si lo hago solo por mí, no lo hago por... Cuando lo hago y doy la respuesta, amar mi propia existencia es también amar a los otros. Porque si lo hago solamente por mí mismo en función de que me salvo por salvarme, no, caemos en un relativismo. Cuando yo amo mi existencia por amor a mi vida, es también por amor a los otros. Porque cuando amo mi vida, amo la vida de los otros. Este crecimiento existencial es en el orden de la otredad. ¿Qué es la otredad? Precisamente es la relación con los otros. Cuando yo le digo sí quiero vivir, sí quiero empezar porque toqué fondo, es porque hay un otro existente que es la vida misma, que me anima a responder. La relación yo-tú con el mundo, con la conciencia, órgano del sentido, la llama Frankl, que nos guía. Entonces pasa a una tercera etapa. Fíjense, la primera y la segunda, el shock, la desesperación, toca fondo y al tocar fondo dice, quiero vivir. Le ilumina la conciencia el valor de la vida. Y entonces pasa a la tercera etapa, que es libertad, decidir. Asumo esa libertad, soy víctima o protagonista. El protagonismo comienza cuando tengo como sostén la experiencia de la cruz, crecer en el sufrimiento, aceptar el misterio de ese por qué a mí, aceptarlo, lo lloré, me enojé, me rebelé, pero ese misterio lo acepto como existenciario de la vida misma. Cuando tomo eso, me duele como único y irrepetible, me apela, siendo yo quien tiene que responder. Cuando me decido a liberarme de lo que me ata para encontrar una respuesta, aparece el para qué. Cuando hice la entrega, escucho la voz de la conciencia, donde la voz de la trascendencia me llama a dar ese paso, a crecer en el sufrimiento, a llevarlo con dignidad porque lo tomo y camino con él. Siempre digo el ejemplo de la mamá que está en el Garrahan con el chico sufriendo al lado de la cama, toma el sufrimiento y lucha por ese chico. Descubriéndome como doliente que padece, pero que es persona, y una persona amada. De la desesperación voy pasando a la plenitud, que implica la aceptación. La aceptación no pasa por una intelectualización, pasa por tomar esto en mis manos y caminar. Y cuando yo acepto, hago la oblación a la vida de mi existencia en el aquí y ahora. Y todo esto no es que lo haga consciente, ocurre en el inconsciente espiritual. Esto no se hace de manera consciente. Es una relación inconsciente que el hombre tiene en relación con la vida. Porque tomo mi existencia, hago mi oblación a la vida, mi entrega y sigo caminando, quedando inmunizado para caer en la desesperación. Miren qué interesante.
Todo esto se vive dentro de la experiencia de la cruz, el campo de concentración. El hombre de Viktor Frankl y su encuentro con Dios. Frankl se encuentra con Dios, dice, nos ofrece uno de los testimonios más conmovedores de todo su experimentum crucis, cuando narra esa liberación en el fondo de su ser, allá donde el ser humano habla con su Dios. Y esto es lo que él relata en el libro, también El hombre busca el sentido, y lo relata él mismo, es relato de él, ¿no? Y así lo deja escrito, saliendo del campo, el momento de la liberación. Un día de pronto voy por los campos libres, andando kilómetros enteros a través de los prados floridos hacia el mercado de una aldea vecina. Las alondras alzan su vuelo y se mecen en las alturas, y escucho su himno y júbilo, y el júbilo que resuena en los espacios. No veo un alma humana. En torno a mí no hay más que la amplia tierra y el cielo, y el trinar de alondras y los espacios libres. De pronto irrumpo mi caminar en esta libertad. Quedo quieto, miro en mi entorno y a lo alto fulminado caigo de rodillas. Así caes de rodillas saliendo del campo. Poco es lo que en ese momento sé de mí mismo y poco es lo que sé del mundo. Dentro de mí resuena una y otra vez la frase. Esto es lo que nos da como testimonio. Desde lo profundo, yo clamé al Señor y Él me respondió en los espacios libres. ¿Por cuánto tiempo estuve allí arrodillado? ¿Cuántas veces repetí la frase? Es cosa que ni recuerdo, no puedo decirle. Pero sé que ese día, en aquel instante, comenzó mi vida. Volví a ser un hombre. Activar el costadito del lado izquierdo viene a ser que tiene como un cosito ahí, tenés que poner, activar modo wifi, una cosa así. Y ahora, si pueden hacer silencio, después, ahora les voy a hacer un ejercicio que les voy a pedir que vamos a contemplar esta imagen después de toda esta reflexión para que me pidieron compartir pantalla. ¿Lo puedo hacer yo? ¿Compartir pantalla, Marcos? ¿O lo tenés que hacer vos? No, Eugenio, vos sos el que podés poner pantalla completa. Ah, bueno, espero poderlo hacer bien. Les voy a pedir, a ver. Donde dice presentación con diapositivas. A ver, presentación. ¿En dónde? Arriba dice presentación con diapositivas. Más a la derecha. No, volví para atrás. Ahí está. Más a la derecha, más. Arriba, arriba. Presentación con diapositivas. A ver. No. Donde está lo marrón, la línea marrón, dice. Espera que no veo. Espera un poquitito que bajo. A ver. Diseño, presentación con diapositivas. Ahí apretá y poné. ¿Dónde pongo? Desde el principio. No, diapositiva actual. No. Perdón, volví para atrás. Ahí. Bueno, podés seguir. Ahí está. Ahí está, gracias. Prefiero porque esto es lindo. Yo quiero que ustedes, después de esta presentación, que hemos tocado la temática del sufrimiento, la temática del sinsentido y la experiencia de la cruz, la situación límite,
que bueno, como Frankl cuando sale del campo, sintió la liberación y la paz. Bueno, vamos a contemplar por unos segundos en silencio, simplemente que miren esta imagen y que simplemente la miren, la contemplen y déjense llevar por la imagen. Bueno, y con esto doy por terminada la exposición. Bueno, ahora sí vienen las preguntas, lo que quieran. Primero desearía agradecer tus palabras. Muchas gracias. Gracias, Edith. Gracias. Bueno, gracias, Eugenio, por compartir este testimonio, esta enseñanza que realmente está llena de vida, ¿no? Y que para nosotros los que trabajamos en prevención de suicidio es tan importante. Invitamos a aquellos que quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano, tanto la virtual como la de carne y hueso. Prender su micrófono. Sí. Bueno, en realidad, a ver, no es una pregunta, sino que ante el silencio de los demás creo que en la charla quedó súper claro todo. Si uno realmente reflexiona todo lo que usted dijo, es como que te queda realmente muy claro el hecho de acompañar en el silencio, de la toma de decisiones y demás, ¿no? Desde qué punto podemos ayudar nosotros en nuestra posición. A ver, en este caso nosotros pertenecemos a una red de ayuda de prevención al suicidio y nos toca muchas veces el hecho de que te manden un mensaje, de que estés en contacto con gente que en realidad ni siquiera le ves la cara, pero que puedas acompañarlo, ayudarlo. Nos ha tocado por ahí tenerlos después frente a frente, que ellos no sepan que con la persona con la que estuvo hablando es con nosotros, y que se hayan sentido acompañados en su momento. Está bueno, es realmente una experiencia muy rica, entender, aprender a escuchar, o sea, tuvimos que aprender porque es la realidad, no todos sabíamos escuchar, compartir en ese silencio, en ese momento de angustia de una persona, ¿no? Y poder continuamente aprender un poquito más con respecto a ese tema, ¿no? Cómo necesitan las personas ser escuchadas, respetadas, desde un punto en el que no haya prejuicios, no se los juzgue, que no interese de dónde vienen, quiénes son, a dónde quieren ir, solamente que esté interesando la vida, ¿no? Que esté interesando el dolor de la otra persona.
Y tal vez ni siquiera lo podemos comprender porque a veces ni siquiera lo pueden expresar, porque en la realidad muchas veces la persona ni siquiera puede expresar que por qué, ¿no? Y no interesa. Lo importante es estar en ese momento de esa persona y poder brindarle, no sé, lo poquito como granito de arena que podemos aportar como sociedad en este caso, es el hecho de seguir estando después, ¿no? No solo en ese momento, después que puedan seguir sabiendo que hay a cierta distancia, a un WhatsApp, en un mensaje o en un lugar físico, alguien que los va a escuchar, ¿no? O simplemente vamos a tomar unos mates tal vez y no quieren hablar, pero que sepan que no están solos en ese momento de dolor, ¿no? Hacer comprender a la gente que lo necesario que es pedir ayuda, que es muy difícil, o sea, está costando un montón que la gente se abra. Creo que, porque será que en esta sociedad no estamos confiando ya en nadie, entonces confiar en extraños en algún momento tal vez es muy difícil, y es un trabajo que se hace a diario para tratar de concientizar sobre este tema. Le agradecemos muchísimo la visión distinta, ¿no?, que tuvimos hoy de este tema. La elección, o sea, elegir tomar una decisión o no, y nosotros de alguna manera se lo llevamos a nosotros, elegir o no ayudar, elegir esta posición de estar, solamente estar seguramente, no mucho más que eso. O sea, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Marina. Sí, Beatriz. Está muteada, Beatriz, está muteada. El micrófono, el micrófono. Bueno, disculpen. Buenas noches. Quería felicitarle y darle las gracias por la charla. Yo llegué un poco tarde porque no me podía ingresar. Espero que haya quedado grabada y la compartan ustedes de escenarios. Quería preguntarle, bueno, dos preguntitas quería hacerle a usted, Eugenio. Ahí en un momento, si no entendí mal, usted dijo que mencionó que Víctor dijo que no me pueden quitar mi persona o mi libertad y mi libertad. El problema estaría entonces ahí porque cuántos murieron y se dejaron morir, digamos, se abandonaron en ese mismo lugar donde estuvo él. Entonces, ¿qué es lo diferente, o de dónde viene esa fuerza, o depende de la estructura psíquica y espiritual de la persona, el decidir seguir adelante, el decidir esperar hasta el último momento aunque no haya esperanza, o había poca esperanza, mejor dicho, y seguir, algunos les permitía seguir y se salvaron, pero millones y millones quedaron en esas circunstancias. Esa sería una preguntita, una pregunta. Y la otra es que se puede hacer en el suicidio, en el tema suicidio, podríamos hacer una diferenciación entre la persona que llega al suicidio porque no puede con sus conflictos, no puede de ninguna manera, o no recibe la ayuda adecuada y se desespera y como que enloquece, y la persona que, digamos, entre comillas, en su sano juicio, o más o menos más reflexivo, decide que esta vida no le interesa. Porque no hay nada que la atrae, porque no considera que no quiere estar en este mundo, y se suicida. Son dos casos diferentes. Bueno, ahí quiero que me respondas. Bien, me parece una pregunta que es el nudo, ¿no?, ante el suicidio. ¿Quiénes no se suicidan? ¿Por qué se suicidan? ¿No? Creo que es como muy lógica tu pregunta, Beatriz. Yo entiendo que, como hablamos de situación límite, Viktor Frankl nos enseña ante el sufrimiento, la culpa y la muerte,
podemos fundamentar desde lo psicológico, desde lo espiritual. Hay personas que son más fuertes, hay personas que son más sanas, otras cosas podemos decir la patología pudo más, ¿no? La enfermedad, la depresión, la desesperación, la angustia. Pero el gran maestro para mí, que es Viktor Frankl, todo eso hace una mirada comprensiva y también de la actitud del corazón frente a la persona que se suicida. Y a veces la persona se suicida por desesperación, ¿no? Ni siquiera por decisión, o porque los síntomas lo atrapen, como querramos explicarlo. Pero eso no es lo fundamental. Yo creo que la enseñanza del campo de concentración y la situación límite, que más allá del suicidio, nuestra existencia es un misterio. Entonces, el misterio precisamente es un lugar inabarcable, incomprensible, que no podemos como ponerle palabras, porque no tiene una explicación racional, ¿verdad? Y te voy a dar una definición del diccionario de logoterapia, que lo hicimos durante 7 años y medio con la doctora Marta Gurman y quien te habla, único diccionario en el mundo de la logoterapia, de Editorial Lumen, e hicimos a través del índice temático de todos los libros de Frankl, y palabra por palabra vimos en cada libro de Frankl. Y encontramos en el índice temático de los libros, en algunos y en otros no, pero en otros, la palabra misterio, porque en el campo de concentración y ante el sufrimiento, culpa y muerte y la situación límite, donde entra el suicidio, la situación límite es un lugar de misterio, como la vida misma. Y misterio lo pudimos redactar así: realidad cuyas raíces se hunden más allá de lo propiamente hablado o pensado, que se esconde detrás de los propios datos y pertenece oculto bajo los velos impenetrables por la sola razón. El misterio puede razonarse a partir de sus datos, deduciendo de ellos determinadas verdades, pero la razón no puede avanzar hacia una auténtica develación sin que medie el auxilio de una instancia superior a ella. Partiendo de aquí, para Frankl, tanto la aparición de la persona en el nacimiento como su retirada en la muerte resultan un misterio. Incluso la existencia misma es un misterio, algo enigmático desde la perspectiva puramente científica y racional. Entonces, la única explicación a la situación límite, que es esto, el hombre y la muerte, el hombre y el suicidio, es el misterio, porque es parte de la existencia humana. Este misterio no se explica, solamente se debe aceptar con humildad. Y el camino de la humildad es la actitud del corazón. ¿Ves, Beatriz? Podemos dar todas las explicaciones desde lo racional, pero lo más importante es esa presencia espiritual con el otro, de comunión con el otro, desde ese misterio. Te acepto desde tu propia realidad. Esta es la respuesta que yo puedo darte desde el análisis existencial de Viktor Frankl.
Muchas gracias. Luz había levantado la mano y ahora la bajó, no sé. Otro momentito. No sé, Luz, que estabas ahí con la mano levantada. Yo. Ahí está. Aquí estoy, sí, sí. Yo tenía una inquietud, saludos desde Perú. Yo soy profesora de niños pequeñitos, pero tengo un hijo joven y he estado observando la realidad de los jóvenes ahora, ¿no? En este tiempo de volver a la presencialidad. Y mi pregunta con respecto al tema iba, ¿cómo nosotros podemos responder ante una llamada de auxilio, podría decirse así, indirecta, ¿no? Porque los jóvenes, por ejemplo, hay muchos casos de autolesiones, de violencia entre ellos, ¿no? Que se podría interpretar de repente como esto, ¿no? Como una llamada de auxilio y que a veces al no ser respondida llega a estos escenarios podría llegar, ¿no? A estos escenarios de suicidio. ¿Qué acción podríamos tomar nosotros desde la visión de la logoterapia antes de recibir algo más explícito, ¿no? Solamente al intuir que algo se debe hacer. ¿Cómo podríamos nosotros actuar? ¿Qué tocaría ahí? Primero hay que tener una mirada existencial para ese abordaje. Precisamente lo menos racional y psicologista que hay. Primer punto, salir de eso, porque cuando un niño o un adolescente te está dando señales, o una persona, primero entender que si yo puedo observar esas señales, la vida me está preguntando, porque yo puedo observar esas señales de esa persona. ¿Y qué puedo hacer yo? La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo viendo las señales? El primer trabajo de qué puedo hacer yo siempre frente a la persona que está dando señales es posibilitar el encuentro. Pensemos que los niños o los jóvenes a veces son muy rebeldes, resistentes, no quieren saber nada. Pero ¿qué está pasando en ese joven o en ese niño o en esa familia también que se está dando señales? ¿Y qué puedo hacer yo? En ese ¿qué puedo hacer yo? Voy poniendo los instrumentos. El primer instrumento es la actitud del corazón, de un acercamiento comprensivo, y el otro tema es los instrumentos de el diálogo, buscar también, si es necesario, porque a veces se resisten, poder llegar a una atención psicológica, poder acercarse pero respetando inclusive la crisis del otro, acompasando, diría. Nosotros frente a las señales tenemos que acompasar, porque la ansiedad de querer ayudar o de sobreproteger, ¿qué hace? Bloqueamos y potenciamos más las señales que pueda dar, o si no ya no da ninguna señal y se cierra. Hay que acompasar, acercarse desde la actitud del corazón y ver cómo podemos hacer una red de contención. Pero la actitud es el encuentro. Y si yo lo observo, es que la vida me está preguntando, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Esto para poder abordar una situación. Después veremos las situaciones que podemos nosotros emplear, los instrumentos, pero la actitud de encuentro y de cuidado, y de mucho cuidado, y de ir acompasando, no
avasallar al otro, que nos desesperamos nosotros mismos, ¿no? Estamos, como yo digo en las clases, hay que entrar al templo Shaolin del otro con papel de arroz, que era la prueba más fuerte de Kung Fu. Si se quebraba el papel de arroz, no podía ser un monje Shaolin. Andar descalzos en papel de arroz y que no se quiebre. Fíjate, Redmi, es eso, ¿no? Andar descalzos, descansarme ante el otro, caminar en papel de arroz para que no se quiebre ese vínculo que voy a hacer y que estoy haciendo para traerlo a la relación con la vida. Que soy yo mismo que se está acercando, para que pueda ser, para que pueda sentir el otro como un lugar de sostén, de cuidado, ¿eh? Y fundamentalmente en una actitud de ser querido, de cariño. Esto vale más que 1000 palabras, pero tengo que entrar en ese templo Shaolin con los pies descalzos y pisar el papel de arroz y que no se quiebre. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Solamente agradecerles a ustedes, a mi querido maestro Eugenio, que estuvo fenomenal, a mi templo Shaolin de Cepel, donde siempre tenemos herramientas para todas las personas que caminan en diferentes escenarios. A mi paisana peruana, en Cepel los esperamos también, porque allí tenemos muchos profesores de la cual pueden ayudarte y pueden ayudar a que otros puedan caminar y decir sí a la vida. Los sábados también nosotros, a través de la radio, la visión radio.net, ayudamos a mucha gente a que encuentre sentido en su vida. Y hoy me atrevo, con su permiso, mi hermano, a invitarlos a todos, que esto no acaba aquí, esto continúa. Y gracias a mi maestro Eugenio, que estuvo impecable, y a ustedes. Gracias. Lo lindo, Marcos, María Angélica, Nora, Alba, que estás también con Espacios Saludables, lo veo a Jorge de la Vega, está Luceta Fernández de República Dominicana, está Luceta que mandó un mensaje de logoterapia de República, la experiencia de escuchar a mis alumnos. Claro que sí, Eve. Es decir, todos construimos esto nos apoyamos, Marco, y tenemos que caminar juntos todos, porque todos estamos por la vida y por las personas dolientes. Espacios Saludables, CEPEL, todos unidos y todos juntos por la vida, por el encuentro, porque lo que nos sana es la dimensión del amor. Esto es lo que nos sana, nada más. Lo que nos sana y lo que cura es el amor. Y cuando comprendemos esto, vamos a acercarnos al doliente desde esta actitud. Y yo agradezco a Espacios Saludables por este momento, porque nos unimos para amar, y agradezco la invitación a todo el equipo de Espacios Saludables, que me da mucha alegría que desde el primer momento, cuando decían podemos difundir, y sí, desde la primera hora, qué lindo eso, ¿no? Eso me da mucha alegría, porque Marcos, esto que has iniciado y con todo tu equipo, con toda tu gente, apunta a la vida, apunta al amor, al sentido y a la trascendencia. Así que estamos siempre a todo lo que vos quieras, que te acompañemos. Bueno, Eugenio, gracias a vos y a toda esa gran familia del CEPEL.
porque como bien decís, cuando empezamos con la campaña de difusión por las redes, invitando a instituciones, cuando éramos poquitos, éramos 10 instituciones, CPL fue una de las primeras y el año pasado fueron 110, y así vamos creciendo y vamos haciendo que esto, que se difunda más esto que para nosotros es el mensaje más importante, que el suicidio se puede prevenir y que todos podemos hacer algo, ¿no? Todos podemos hacer algo desde el amor, desde la cercanía, desde ese estar. Nosotros usamos mucho, hablamos de Rodolfo Kusch, ese filósofo argentino que se mudó al norte y que transcribió la filosofía de Heidegger, diciendo que los paisanos son estando, que para ellos ser es estar, ¿no? Y eso creemos que lo más importante en lo que cualquier persona de la comunidad puede hacer, antes que tener un discurso para prevenir el suicidio, es estar, es saber cómo estar con el otro, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo. Así que bueno, te agradecemos. Les recuerdo a todos aquellos que quieran tener un certificado, que pongan en el chat, en un solo mensaje, su nombre y su mail bien puesto, pues después nos llegan, y mientras lo hacen, voy a compartir las redes con las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. A ver. Esta es nuestra página web, que es www.escenariosaudables.ar. Ahí hay muchos, además de estas charlas que vamos subiendo, hay otras tantas instrumentos en la formación de prevención para el suicidio, bibliografía, documentos oficiales. También pueden sumarse a nuestra página de Facebook, Escenarios Saludables ONG, o a nuestra cuenta de Instagram, que es @Escenarios Saludables ONG. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros en esta misión que tenemos de tener una formación permanente sobre el tema, ¿no? Bueno, así que muchas gracias a todos. Ya el mes que viene, para la última semana del mes, tendremos una nueva charla, ya después avisaremos. Si están atentos a las redes, sabrán el tema y el disertante. Bueno, así que nuevamente gracias a Eugenio, a todos los CPL de América, y bueno. Muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Muy Muchísimas lindo. gracias. Gracias. Por favor. ¿Me escucha? Sí, escucho. Bueno, nosotros el escenario lo seguimos hace mucho tiempo. También formamos un grupo de prevención de suicidio en Chajarí, Entre Ríos, y tenemos una red provincial de voluntarios de prevención de suicidio. Y aprendemos entre todos, unos de otros, vamos aprendiendo, ¿no? Y nosotros también, cuando hablaban de cómo acompañar, nosotros tenemos un grupo, nos reunimos todos los lunes y tenemos una red vía WhatsApp donde nos van pasando personas que tienen problemas, que están con problemas de depresión y demás, y las invitamos al espacio y las escuchamos todo esto que estaban diciendo, la escucha atenta, sin juzgar, acompañando, dejándolos hablar cuando necesitan, y si no, acompañando desde el silencio. Y estamos haciendo ese trabajo acá, y aparte de eso, dando charlas con los medios de comunicación, difundiendo las actividades, y instalando la palabra suicidio, que tanto cuesta pronunciar en la comunidad, ¿no? Y quería compartirles eso nomás porque hoy también aprendí para sumarle al grupo, digamos, lo que ustedes... Todo suma. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, Gracias por el espacio. Gracias, Eugenio. Gracias, por el Nora. espacio. Abrazo. Gracias, Abrazo. Eugenio, muchas Abrazo gracias. a todos, un abrazo grande, y pues gracias por esta oportunidad de haber compartido con ustedes este momento tan lindo. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Eugenio. Buenas Un fuerte noches. abrazo. Bueno. Abrazo a todos. Bye bye. Chao, chao.